Vamos, hermanos, en esta hermosa tarde, hermanos, a tocar un poquito para nuestro Dios. Y hermanos, anoche tuvimos la oportunidad, hermanos, de dar un tema. Era un tema, hermanos, que me sentía, hermanos, yo la necesidad, hermanos, de poderlo comentar con la amada iglesia. Como lo comentaba, hermanos, al principio del mensaje de anoche. Es un tema, hermanos, que normalmente creo que se le da muchas vueltas, hermanos. Se trata de no tomarlo de lleno, hermanos, no se enfrenta, hermanos, de lleno. A veces, hermanos, por no herir susceptibilidades, por no incomodar, hermanos, a nadie, por no lastimar, hermanos, a nadie. A veces, decimos, hermanos, se rodea, se toca muy sutil. Y hablábamos, mis amados hermanos, de lo que marca la Escritura respecto, hermanos, bíblicamente, hermanos, cómo ve Dios las uniones mixtas. Y creo, hermanos, si diéramos la oportunidad de ver el tema de anoche, creo, hermanos, que quedó bastante claro, hermanos, la opinión, hermanos, de nuestro Dios. Y esto lo comentaba yo, porque, hermanos, de repente decíamos, a veces nos relajamos en cuanto a la Biblia y, hermanos, y nos volvemos permisivos, hermanos, cuanto a la ley de nuestro Padre Celestial. Y veíamos anoche que, hermanos, es ley de nuestro Dios, hermanos, por ley. Dios prohíbe, hermanos, las uniones mixtas, no es opción, es mandamiento del Padre Celestial. Quizá, hermanos, por ahí, hermanos, me faltó, hermanos, tocar el texto, decía mi princesa, le decía anoche, me tocó quizá tocar el texto para que quedara más claro, el texto, hermanos, del apóstol Santiago, donde dice que si hubiéramos guardado la perfecta ley e infringimos en un punto, hermanos, somos hechos culpados de todos, hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, si hacemos esto, hermanos, no es el hecho de que lo quieras o no, o queda a criterio, hermanos. Cuando nosotros hacemos esto, estamos yendo en contra de la ley de nuestro Dios, mis amados hermanos. Estamos infringiendo el mandamiento. ¿Qué tan importante, hermanos? Para quien no lo vio, yo les recomiendo una cosa, hermanos, de verdad, quien no lo vio, véanlo, hermanos, de verdad, véanlo, porque yo le decía a unos hermanos, si tú con un versículo me puedes decir que estoy equivocado, adelante, te espero. Tengo todo el tiempo del mundo para esperarte y decir que no, porque lo vimos de acuerdo a la Biblia, habla nuestro Dios. Y mis amados hermanos, digo, insisto, véanlo. Es importante, hermanos, para los padres y para los jóvenes, hermanos, que tengamos claro, hermanos, cuál es la voluntad de nuestro Dios, porque recordemos que nosotros nos regimos no bajo mandamientos de hombres, sino bajo la ley de nuestro Padre Celestial. Y decía, ¿por qué es tan importante, hermanos, el tema de anoche? Porque, hermanos, por eso los di juntos. Por eso le dije a mis hermanos que lo vieran anoche. Vean, hermanos, que los ven en provincia y en el extranjero. Yo les decía, véanos mañana. Porque un tema nos va a llevar al otro. Porque vamos a abordar, hermanos, en esta tarde el tema, hermanos, del matrimonio. Y si mis hermanos jóvenes hacen caso al tema de anoche, hermanos, lo que vamos a ver, hermanos, en esta tarde va a ser mucho más sencillo, hermanos. Porque, hermanos, el matrimonio, hermanos, para empezar, es una institución divina. No es algo, hermanos, que se le haya ocurrido, hermanos, a los hombres. Esto, hermanos, tiene origen con nuestro Dios. Dios determinó, hermanos, que el matrimonio es la unión entre un hombre, hermanos, y una mujer que mediante un pacto, hermanos, unen sus vidas y, hermanos, y en ese matrimonio tienen la bendición de nuestro Padre Celestial. Por eso les decía, hermanos, que es tan importante para, hermanos, sobre todo los jóvenes, entender el tema de anoche, porque si nosotros, hermanos, cumplimos con el mandamiento de Dios que aparece en Deuteronomio capítulo 7, donde dice, no harás alianza, dice el Padre Celestial, porque eres un pueblo singular. Indudablemente, hermanos, cuando los hermanos jóvenes lleguen al parte del matrimonio, va a ser mucho más sencillo, hermanos, poder vivirlo conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Porque los textos que vamos a ver, hermanos, tanto en hermanos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, parten, hermanos, del pensamiento de que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro se están dirigiendo a matrimonios dentro del seno de la iglesia. Y lo vamos a entender, hermanos, de esta manera, porque de otra manera, hermanos, no funciona. Te voy a poner un ejemplo, hermanos, y me adelanto a esto para que lo puedas comprender por qué no funciona. O es muy difícil que funcione, hermanos. ¿Sabes por qué es difícil que funcione? Porque, por ejemplo, hay un texto del Nuevo Testamento que dice que la mujer debe de estar sujeta, ¿qué, hermanos? Al marido. Y entonces resulta
que en un matrimonio mixto, hermanos, este punto que el apóstol Pablo aborda va a ser muy complicado, ¿no, hermanos? Va a ser muy complicado, hermanos, llevarlo a cabo, porque como una mujer de la iglesia con principios bíblicos y bajo, hermanos, el pensamiento de Dios, podrá, hermanos, sujetarse a su marido con principios lejanos a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. ¿Me explico? Por eso es que Pablo, hermanos, y Pedro parten del punto de que cuando a la mujer se le dice que se sujete al marido en el Señor, está dando por entendido que el marido es un hombre temeroso de Dios. Por lo tanto, esta enseñanza que se le da a la mujer no va a haber ningún conflicto en poderla llevar a cabo, hermanos. Pero bueno, vamos a iniciar, hermanos. Insisto, hermanos, si no vieron el tema, métanse, hermanos, a Facebook, métanse, hermanos, a YouTube, hermanos, y véanlo. Y de preferencia, hermanos, véanlo con sus hijos. Como dijera la abuelita, el día de mañana me lo van a agradecer, hermanos, ¿verdad? De verdad que me lo van a agradecer, hermanos, si ven este tema. Yo sé que a muchos jóvenes les partió el corazón anoche, ¿verdad? Yo sé que les dolió, pero dicen por ahí, hermanos, mejor es que duela ahorita un momento y no que después toda una vida llores por haber tomado la decisión incorrecta, hermanos. Vamos, hermanos, a abordar este tema. Dice Génesis, vámonos, hermanos, al principio. Vámonos, hermanos, al principio rápidamente, y hermanos, todos conocemos la creación de nuestro Dios, y dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera, en Génesis capítulo número 2, versículo número 18, mis amados hermanos, de la siguiente manera, dice así: y dijo Dios, tenemos todo el contexto, hermanos, tenemos todo el contexto. Dice la escritura, hermanos, que cuando Dios crea, hermanos, a todos los seres vivos, hermanos, en el sexto día, Dios, hermanos, dice que buscó en todas las especies de animales y no encontró, hermanos, no encontró una pareja, hermanos, para Adán, el primer hombre, y dijo Dios dentro de todos los animales. Sabemos, mis amados hermanos, que no es que a Dios se le haya olvidado, esto lo tenemos claro, ¿no, hermanos? Dios no se equivocó, Dios no falló, o a Dios no se le olvidó, hermanos. Todo es un plan perfecto, ¿qué, hermanos? De nuestro Dios, todo tiene un propósito. Esta expresión de Dios no encontró, hermanos, esta la aplica, hermanos, Moisés, no Dios, ¿no, hermanos? Y entonces dice versículo 18, bueno, porque Moisés es el que escribe el Génesis. Moisés, hermanos, narra esta historia, él no la vivió, él la narra. Dice versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Mis amados hermanos, por naturaleza el ser humano, hermanos, claro, no todos, porque incluso hay excepciones, son, hermanos. El apóstol Pablo es una excepción, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, él menciona que él tenía ese don, ¿verdad? Esa facultad, hermanos, de él estar solo. E incluso, hermanos, el apóstol Pablo, en un momento determinado, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo hace una recomendación medio extraña, ¿no, hermanos? Porque Pablo dice, si puede quedarte solo, ¿qué, hermanos? Mejor, ¿no? Dice, pues Pablo recomienda, si puedes quedarte soltero o soltera y aguantas, dice Pablo, adelante. Pero dice el apóstol Pablo en esta carta, pero por causa de las fornicaciones, ¿qué, hermanos? Mejor cada uno tenga a su esposa y cada una tenga su esposo, dice Pablo. Pero si tienes el don de continencia, dice el apóstol Pablo, te quedas solo, ¿por qué? Porque Pablo, hermanos, abordando el tema del matrimonio, hermanos, y de la soltería y el servicio a Dios, en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, porque la mujer que es casada y el hombre que es casado tiene un compromiso, ¿no, hermanos? ¿Con quién? Con su pareja. Y eso, dice Pablo, dificulta un tantito el poderse entregar, ¿qué, hermanos? Al servicio a Dios, porque ya tiene, ¿qué, hermanos? Una responsabilidad. Y dice el apóstol Pablo, no así los solteros, porque el que es soltero, ¿qué compromiso tiene, hermanos? Ninguno, dice Pablo, y perfectamente puede dedicarse, ¿qué, hermanos? A la obra de Dios, porque, hermanos, no tiene otra ocupación, dice Pablo. Pero esto lo recomiendo siempre y cuando, dice Pablo, puedas llevarlo a cabo tú en tu persona, hermanos. Pero dice, hermanos, de nuestro Dios, que en términos generales, hermanos, el ser humano, hermanos, fue creado para, hermanos, habitar, hermanos, en conjunto, ¿no, hermanos? No para estar solo. Y por eso dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, dice Dios, tengo que hacer una compañera para que juntos se hagan compañía, para que juntos salgan adelante y los planes que Dios tenía, hermanos, para esta pareja, que son hermosos, que son muy bellos. Y entonces dijo Dios, haréle una compañera, una ayuda idónea.
Y esto, hermanos, tocando el tema de anoche, decíamos, indudablemente, mis amados hermanos, que alguien que piensa distinto a ti, difícilmente podrá ser, que hermanos, una ayuda idónea, hermanos. Por eso es, hermanos, que estamos partiendo del hecho de la invitación de nuestro Padre Celestial, que, hermanos, la compañera se busque dentro de la misma fe, hermanos, para que entonces se pueda cumplir el propósito de nuestro Dios. Fíjense qué curioso, mis amados hermanos, porque yo anoche, después de que di el tema, hermanos, y cuando acabamos el servicio, me llegaron WhatsApp de hermanos, no voy a decir, hermanos, sus nombres, ¿verdad? Bueno, Chiniquea los conocen, hermanos, porque son hermanos de provincia. Y más de uno, hermanos, me compartió y me dijo, hermano, es que tiene razón lo que usted dijo. Y uno me dijo, hermano, estoy viviendo, me dijo, perdón, hermano, por la expresión, estoy viviendo un infierno. Otra hermana me dijo, hermano, estoy desesperada, porque cuando yo era joven esto lo escuché, no hizo caso, se me hizo fácil. Y todo lo que usted dijo, hermano, dice, de verdad, se lo puedo compartir, es real porque resulta ser que no era mi compañero idóneo. Porque lejos de ser un impulso, una motivación, un hombro con hombro, resultó ser un lastre, un ancla, ¿no, hermanos? Alguien que se me opone. Y dice, cuando llegaron los hijos, la cosa se puso, ¿qué, hermanos? Todavía peor. Y yo le dije a sus hermanos, de verdad, con todo el amor del mundo, me encantaría que pudieran compartir ese testimonio con los jóvenes. Que quien ha sufrido esto lo comparta, para que vean, hermanos, todo lo que esto puede acarrear, hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos jóvenes hemos perdido por esta causa, hermanos? Que se han alejado, hermanos, y que han fallado a esta ley de nuestro Dios, hermanos, y que se han ido. ¿Por qué? Porque no entendimos, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy selectivos. Y no me refiero, hermanos, selectivos a los estereotipos que marcan allá afuera, ¿no, hermanos? Búscate a alguien así, no. Selectivos en el sentido, hermanos, en algo, en un término espiritual, ¿no, hermanos? De que alguien que para ti sea una ayuda idónea, indudablemente que tiene que ser dentro del pueblo, ¿no, hermanos? Dentro de los hijos de Dios, para que entonces se cumpla el plan que Dios tiene para ti, hermanos. Para que en realidad sea apoyo el uno para el otro. Porque de no hacerlo, hermanos, no vas a encontrar esa ayuda, hermanos. Y lo que para Dios, en un propósito, en un principio, que es la unión de un hombre y una mujer, es para bendición y es para felicidad, vas a vivir exactamente, ¿qué, hermanos? Lo contrario. Yo le decía a mis hermanos, yo sé que hay muchos que me dirán, hermano, pero a mí me funcionó. Sí, pero en un porcentaje, ¿qué les gusta? 1 de cada 10, hermanos, le funciona. Y me voy alto, hermanos. A lo largo de 20 años en el ministerio, hermanos, que gracias a nuestro Dios tengo en este tiempo, me he dado cuenta, hermanos, que el promedio, hermanos, es muy alto. Hermanos, sobre todo de las hermanas, ¿verdad? Que vienen sábado tras sábado, que vienen corriendo, que vienen medio sábado, hermanos, que mi esposo no es de la iglesia y me tengo que regresar a darle de comer. Hermano, ¿qué hago? Porque mi esposo quiere que le haga la carne de puerco y es un conflicto en la casa. Ahora no vinieron mis hijos porque mi esposo se los llevó a otro lado, ¿no, hermanos? Y no están aquí en la iglesia, y conflictos, hermanos, que de verdad, hermanos, digo, por eso insisto, hermanos, es prácticamente, hermanos, el no hacerlo como Dios dice. Hermanos, ¿ustedes conocen, hermanos, el juego de la ruleta rusa? ¿En qué consiste? ¿Cómo? O sea, es un revólver, ¿no? Se pone bala, ¿no, hermanos? ¿Lo giras? ¿Y qué, hermanos? Si tienes suerte, ¿qué, mi amado hermano? Escucharás un vacío, ¿no, hermanos? En el mejor de los casos. Pero si no tienes suerte, ¿qué, hermanos? Escucharás un impacto que será lo último que escucharás, ¿qué, hermanos? En tu vida. Básicamente, hermanos, el hacerlo, no hacerlo como Dios dice, es prácticamente, hermanos, como ponerte, ¿qué, hermanos? Un revólver en la cabeza. La diferencia es que no es una bala y 7 huecos vacíos, hermanos. Son 7 balas y si te va bien, un solo hueco, ¿qué, hermanos? Vacío. Y la posibilidad, hermanos, de que recibas el daño es altísima, hermanos. Por eso quiero partir del texto de lo que dice aquí, hermanos. Cuando busquemos pareja, yo sé que están muy chicos, tranquilos. No voy a decir, yo estoy buscando, no, espérense, están chiquitos todavía. Los de allá arriba ya están más grandes y los técnicos, no se diga eso, ya se quedaron. Pero sí, hermanos, cuando llegue ese momento, hay decisiones que son para toda la vida, ¿no, hermanos? Y una de ellas, ¿cuál es, hermanos? ¿Con quién te vas a casar? Porque la decisión que tomes hoy va a repercutir por el resto de tu vida, porque la Biblia, hermanos, nos dice que no hay divorcio, hermanos, ¿verdad? Solamente por causa de ¿qué, hermanos?
de adulterio, dijera Jesucristo. Por lo tanto, piensa a futuro cómo te ves con tu pareja dentro de la iglesia en tantos años, ¿son hermanos? Imagínate tu futuro, qué futuro quieres, y entonces busca quién es la persona que te va a ayudar, ¿no, hermanos?, a alcanzar esa meta. Entonces, hermanos, Dios establece eso y dice, versículo, hermanos, número 21, dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En esta parte, mis amados hermanos, lo hemos platicado tantas veces. Desde que yo entré a la iglesia, los hermanos nos decían esto: a Dios se le acabó el barro, no había agua, hermanos, no había con qué, no había arcilla, no había con qué, hermanos. Dijo Dios: hice al hombre y se me olvidó guardar, ¿qué, hermanos?, para la mujer. ¿No fue así, hermanos? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón, mis amados hermanos, Dios crea primero al hombre y después, hermanos, nuestro Dios pudiendo, así como hizo Adán de barro, hermanos, creando más barro, hermanos, nuestro Dios? ¿Por qué, hermanos, necesariamente Dios tuvo que tomar parte de la mujer, parte, hermanos, del hombre para sacar a la mujer? Y creo, hermanos, que Adán entendió perfectamente la intención de Dios. Adán, hermanos, no hubo que explicarle. Él entendió, hermanos, los planes perfectos de Dios. Y dice versículo número 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón, ¿qué, hermanos?, fue tomada. Y entonces aquí, hermanos, entendemos que, hermanos, inmediatamente, hermanos, Adán entiende la idea de Dios. Y, hermanos, y lo que ocurre, hermanos, con Adán es un sentido, hermanos, de pertenencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué hubiese pasado, hermanos, si la mujer hubiese sido extraída de más barro? Adán hubiese visto, hermanos, a la mujer como un ser independiente, ¿qué, hermanos?, a él, ajena a él. Sin embargo, hermanos, el hecho de que la mujer haya sido extraída de él mismo, esto, hermanos, provoca automáticamente en la mente de Adán: la mujer no es algo ajeno a mí, la mujer es parte, ¿qué, hermanos?, parte integral de mí, hermanos, y la ve como suya, hermanos. No en un sentido, hermanos, de posesión, hermanos, como podemos malentenderlo, hermanos, sino como un sentido de que no eres algo ajeno, sino que eres parte mía y yo soy parte tuya, ¿no, hermanos? Y ambos somos el uno, ¿qué, hermanos?, del otro. Por eso, hermanos, es que Adán dice: he aquí que esta es carne de mi carne y, ¿qué, hermanos?, y hueso de mis huesos. Me pertenece y yo le pertenezco, ¿qué, hermanos?, a ella. Y Adán, hermanos, se entiende esta bendición. Y entonces, hermanos, Dios establece en el versículo, hermano, número 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne, hermanos. Y aquí, en ese sentido, hermanos, nuestro Dios nos dice, hermanos, algo que es muy cierto, lo platicamos todos, hermanos, cuando dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre. ¿Qué tan importante, hermanos, dentro de un matrimonio es esto? Fundamental, hermanos. Y quiero aclarar, para que los padres no se enojen, hermanos. Esto no significa que vamos a dejar de ver a los padres y dejar de honrarlos y cuidar y ver por ellos, hermanos. No, esto no tiene que ver con esto. Pero lo que sí dice aquí, hermanos, nuestro Dios, es que, hermanos, el hombre y la mujer tienen que entender que dejaron, hermanos, de ser familia a sus padres para convertirse en familiares, son hermanos. Porque ahora su núcleo, ¿qué, hermanos?, en ellos iniciarán, ¿qué, hermanos?, una nueva familia, hermanos. Y que a partir de ese momento, sin dejar de honrar a los padres, la prioridad, hermanos, tanto para el hombre como para la mujer, será ¿quién, hermanos?, su pareja, hermanos. Y el futuro de ese matrimonio y de esa familia que está comenzando dependerá solamente del hombre, ¿qué, hermanos?, y la mujer. En nuestra cultura, hermanos, latina, tenemos un gran problema, ¿no, hermanos? Los patriarcados, pero sobre todo, ¿qué, hermanos? No se ofendan, hermanos. Los matriarcados son, hermanos. Resulta ser, mis amados hermanos, y esto es la primera falla en un matrimonio, la primera falla, es que, hermanos, cuando a los hombres y a las mujeres no se les informa y se les avisa que desde que nacieron se les cortó el cordón umbilical, ¿no, hermanos? Y nos encontramos a hombres o a mujeres, hermanos, que van y se casan, y, hermanos, y van frente al altar para casarse,
y van, hermanos, junto con su cordón umbilical, ¿no, hermanos? Y no lo han abandonado, le agarraron tanto cariño, hermanos, que no lo han soltado. Y esto se traduce, mis amados hermanos, en dos enfermedades, hermanos, agudas, que son conocidas por los expertos, hermanos, de las grandes universidades, como mamitis y papitis, son, hermanos. Y esto, hermanos, afecta, escúchenlo, jóvenes, escúchenlo de ahorita, vayan cortando el cordón con precaución, porque, hermanos, esto afecta la relación matrimonial, ¿no, hermanos? Esto afecta, hermanos, la relación matrimonial. ¿En qué sentido, hermanos? Cuando dejamos que en la relación, hermanos, matrimonial intervengan, ¿qué, hermanos? O los padres de uno, o los padres, ¿qué, hermanos? De otro, en decisiones que son exclusivas, ¿qué, hermanos? De la pareja. Ya lo hemos platicado. ¿Es bueno escuchar consejos? Claro que sí, hay que escuchar consejos, son, hermanos. No decir, no te metas, no, espérense. Hay que escuchar consejos. ¿Por qué? Porque los padres tienen, ¿qué, hermanos? Más experiencia. Pero a lo que me refiero yo, hermanos, es que podemos escuchar todos los consejos, pero al final del día, ¿quiénes tienen que tomar la decisión de lo que va a ocurrir, hermanos, en ese matrimonio? La pareja, hermanos. ¿Me explico? Todo consejo es bien recibido, todo consejo, hermanos, es bueno, y créanme que los consejos de los padres, hay consejos muy, muy buenos, de verdad, que nos van a ayudar, tienen experiencia. Pero al final del día, hermanos, la pareja, hermanos, será la que tome, ¿qué, hermanos? Las decisiones, hermanos, en su vida. Esto, hermanos, es muy importante, hermanos. Por eso dice Dios, dejará al hombre a su padre, ¿qué, hermanos? Y a su madre, y serán ellos una sola carne. Se lo decía la vez pasada, yo lo aprendí, hermanos, hace muchos años, que cuando nosotros somos jóvenes, son jóvenes, todos solteros, hermanos, los padres son como un árbol, ¿no, hermanos? Son como un árbol, un tronco. Y los hijos son las ramitas, que dependen, ¿qué, hermanos? Del tronco. Pero cuando, hermanos, se decide, hermanos, enlazarse, hermanos, en un pacto matrimonial, en automático, ¿qué, hermanos? Dejamos de ser ramas que dependemos de un tronco, ¿no, hermanos? Para convertirnos, ¿qué, hermanos? En un nuevo tronco, del cual, con la bendición de Dios, ¿qué, hermanos? Saldrán nuevas ramas. Y esto nos va a obligar a, ¿qué, hermanos? A ser responsables, ¿no? De nuestras acciones. Porque ya no va a estar papá y mamá, ¿qué, hermanos? Para resolver unos problemas. Nos podrán aconsejar, pero no nos van a resolver, ¿qué, hermanos? La vida. Podrán apoyarnos, hermanos, pero no van a vivir, ¿qué, hermanos? Por nosotros. Y eso nos va a ayudar precisamente, hermanos, a madurar y a tomar, hermanos, las decisiones correctas, hermanos. Entonces decimos, hermanos, que el matrimonio bajo esta institución, de acuerdo, hermanos, a los planes de nuestro Dios, era perfecto. En la antigüedad, mis amados hermanos, ¿existía el noviazgo? ¿Bíblicamente existe el noviazgo? Es que depende cómo lo veamos, ¿no, hermanos? Lo que hoy en día se entiende como noviazgo, hermanos, ¿existía? No, hermanos. Como tal, hermanos, como hoy se tiene el concepto de noviazgo, hermanos, no existía, hermanos. ¿Y por qué no existía, mis amados hermanos? Porque esto que ahora conocemos, hermanos, como el noviazgo, fue, hermanos, algo que hizo, hermanos, el hombre, hermanos, al llevar a cabo sus libertades, hermanos. Porque bíblicamente, hermanos, esto era distinto. Y no, hermanos, que era que fuera, hermanos, tanto así como impuesto, hermanos. Pero de alguna manera, hermanos, lo que se buscaba es que las familias concordaran, y se buscaba, mis amados hermanos, que fueran parte del mismo, ¿qué, hermanos? Pueblo. Lo demás era, ¿qué, hermanos? Secundario. Tanto es así, hermanos, que en la Biblia podemos encontrar, hermanos, un caso. Yo de joven ya empezaron a preocuparse los jóvenes, ¿verdad? Dijeron, ay, hermano, ¿cómo dice la Biblia? Hay un caso, hermanos, muy interesante. Bueno, hay dos casos muy curiosos, hermanos. El caso de Jacob, ¿no se acuerdan del caso de Jacob? A Jacob, hermanos, fue el primer hombre que le cometieron un fraude, ¿no, hermanos? Es de los primeros fraudes, hermanos, no fraudes, hermanos, pero peores que los que han vivido México, hermanos. Porque, hermanos, Jacob conoce a la mujer llamada Rachel, le gusta, ¿no, hermanos? Pero estaba bien, ¿no, hermanos? Porque Rachel era de qué, hermanos? Era del pueblo. O sea, escogió, puso sus ojos, ¿qué, hermanos? Dentro del pueblo. Estaba bien. No como Sansón, ¿verdad, hermanos? Que puso sus ojos, ¿dónde, hermanos? Afuera, y ya sabemos cómo le fue, ¿no, hermanos? Ya sabemos cómo le fue por poner sus ojos afuera. No, hermanos, Jacob pone sus ojos dentro.
Y hermanos, y escoge, hermanos, a Rachel. Y ahorita no quiero darle ideas a los padres de las jovencitas, ¿verdad? Pero es bíblico. Espero que no esté viendo mi suegra el tema. Yo por mi princesa trabajé 1 año y medio en la barbacoa, hermanos. Bendito sea Dios. No lo sufrí, hermanos, porque pues comía pues todos los domingos barbacoa, hermanos. Pero yo 1 año y medio, hermanos, que duró, hermanos, el noviazgo antes de casarnos. 1 año y medio, hermanos, porque mi esposa se estudiaba, yo trabajaba, yo era predicador de Capulá, mi esposa estaba en lo suyo. Y entonces, hermanos, cuando éramos novios, la única hermanos de podernos ver eran los domingos. Y ella los domingos vendía barbacoa. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo me volví, hermanos, mesero y lavatrastes, hermanos, en un instante. Lo que hace el verdadero, ¿qué, hermanos? Amor. Yo cuando estaba lavando la grasa, yo decía, vale la pena, vale la pena. Me mandaban más atrás y decía, sí vale la pena, no, sí vale la pena. 1 año y medio. Pero Jacob, hermanos, tuvo que trabajar, ¿qué, hermanos? 7 años. Ahí sí, estas sí, hermanitas, si realmente los ama, pueden trabajar 7 años. Si trabaja 7 años por ti, valió la pena. Ese hombre vale la pena, ¿no, hermanos? Ese hombre vale la pena, ¿o no? Si no, pregúntale a mi esposa, valió la pena. Con quien se casó. Entonces, hermanos, 7 años, y hermanos, y entonces, hermanos, Jacob se casa con, bueno, se casa con, hermanos, bueno, él pensó que con Rachel, ¿verdad? Su suegro, hermano, le dio de tomar bastante. Jóvenes, no acepten nada que les den de tomar los suegros, consejo. Y entonces, hermanos, estuvieron tomando y ya estaba mareado Jacob. Se levanta, no era Rachel, era Lea. Ahí hubo el fraude, se la cambiaron, hermanos. Va y reclama, pero dijo, hermanos, Jacob, como dijo, hermanos, perdón, Labán, como dijera, hermanos, toda tienda, salida de la mercancía, no sean devoluciones de hermanos. Así que le dijo, ni modo, ya tras a ella, porque hay una ley que dice que primero la mayor, después la menor, y tiene que ser así. Pero dice Labán, no hay problema, no te preocupes, seguimos siendo amigos, trabájame otros 7 años y te quedas con la muchacha. Perfecto, hermanos. Bueno, ya no fueron 7, fueron 14. Amor, hermanos, a toda, ¿qué, hermanos? A toda prueba. Y, hermanos, finalmente, hermanos, se casa. Pero, bueno, ahí nos damos cuenta, hermanos, que él escoge a la mujer, hermanos, correcta. Es la mujer que Dios había puesto en su camino, hermanos, dentro de hermanos del pueblo. Y al final del día, hermanos, Jacob, hermanos, fue feliz con Rachel, con Lea, con Zilpa y con Bila. Bueno, ya le metieron otras 2 que fueron las concubinas. Pero el plan era, hermanos, que solamente con Rachel. Pero hay otro caso, mis amados hermanos, que es muy hermoso, que tiene que ver con el matrimonio. Y esto es un consejo para los padres también, lo decíamos anoche, y también para los jóvenes, para que, hermanos, para que no andemos buscando por aquí, por allá, porque no hay noviazgo como tal, hermanos, como hoy en día. Porque, hermanos, el noviazgo hoy en día, se supone que, hermanos, que la idea del noviazgo es una etapa para conocerse, ¿no, hermanos? Hoy en día ya no es para eso, hermanos. Ya, hermanos, para otras cosas que, hermanos, no viene al caso mencionar, hermanos. Y la jovencita, hermanos, jovencitos andan con 3, 4, 5, 6, 8 y nos enteramos, hermanos, de las redes sociales, son hermanos. Yo siempre lo he comentado con los jovencitos y jovencitas, por favor concluyan la historia. Si ya nos metieron en ella, concluyanla. Porque a veces nos dicen, es el amor de mi vida, y ponen la fotografía de la muchacha, del jovencito, y a los 3 meses, ¿qué, hermanos? Ponen a otro amor de su vida y uno se queda preguntando qué pasó con el primer amor de su vida. Siquiera que nos cuenten qué pasó, hermano, porque nos dejan a la mitad y uno se entera del chisme completo, hermanos. Y resulta ser que hay jovencitos de 15, 16, 17 años que han tenido 8 amores de su vida, hermanos, con las cuales sin ellos se mueren y se cortan las venas, hermanos. Y uno dice, hermanos, es que no hemos entendido, hermanos, que eso no es lo que Dios quiere, ¿sí, hermanos? Porque cuando escoges una pareja, hermanos, es porque tienes pensado ya, hermanos, cuando tú ya pones tus ojos en alguien, es porque estás pensando que esa persona cumple con las características, son, hermanos, de la persona con la cual vas a pasar, ¿qué, hermanos? El resto de tu vida. Insisto, se ha malbaratado, hermanos, esta parte, hermanos, del noviazgo y simplemente pasarla bien con uno, con otro, con otra, hermanos, todo el tiempo, hermanos. Y no es así, porque ese no es el plan de Dios, hermanos. Porque no es jugar, o sí, hermanos, y faltarse al respeto mutuamente, hermanos. Y entonces, hermanos, en esta idea, en Génesis capítulo 24, encontramos la historia, hermanos, muy bonita de Isaac. Llega el momento, el muchacho ya creció, se tiene que casar. Y entonces, hermanos, es muy, muy bello lo que ocurre, porque decíamos, Abraham le dice a su criado, júrame que vas a traer una mujer para mi hijo, pero no va a ser cualquier, que, hermanos, no va a ser cualquier mujer. No quiero que me traigas, que, hermanos, ninguna mujer fuera del pueblo. No quiero que cananeas, ni ninguna de las que vive aquí en esta tierra, ¿no, hermanos? Ve a mi casa y de la familia vas a traer mujer para mi hijo.
Porque yo cuidaba a mi hijo tanto tiempo para que venga ahorita una mujer, un hermanos, y lo aleje de Dios. Y el siervo se siente responsable porque ama a su señor, y va a su siervo de Abraham, y dice el siervo, ¿y si me equivoco? ¿Y qué dijo el siervo, hermanos? Voy a pedirle a Dios, que hermanos, que Él me indique cuál es la correcta, ¿no, hermanos? Para mi Señor. Y él ora a Dios y le dice, Señor, es la hora de que las mujeres vienen a sacar agua del pozo. La mujer que venga y saca agua del pozo y me ofrezca agua para mí, ¿qué, hermanos? Y para mis animales, yo entenderé que es la mujer que tú has elegido para el hijo de mi amo, ¿no, hermanos? Yo entenderé que es la respuesta que tú me estás dando y pido una señal. Y resulta ser, mis amados hermanos, nadie contesta, hermanos. Mis hermanos jóvenes se la saben. Que se acerca una muchacha llamada. Exactamente, yo sé que mente. Pero mis hermanos técnicos nos las van a apoyar en esta respuesta. Se acerca una muchacha, dice la escritura que hasta eso le fue bien a Isaac, ¿no, hermanos? Porque dice que era una mujer de hermoso, ¿qué, hermanos? O sea, los patriarcas no le sufrieron así, hermanos. Porque en el caso, hermanos, de Jacob, dice que Lea era de ojos, ¿qué, hermanos? Tiernos. Es una manera de la Biblia de decir que pues no era tan agraciada, pero tenía ojitos bonitos. Pero dice, hermanos, que Rachel era de hermoso parecer. Bueno, pues, hermanos, esta muchacha que se va acercando, hermanos, a sacar el agua y que hace lo que el siervo había pedido, se llamaba, ¿cómo, hermanos? Rebeca, correcto. Se llama Rebeca, hermanos. Y pasa esto y habla con ella, habla con los padres. La muchacha acepta, ¿no, hermanos? Y van, llegan, se la presentan y se casan. O sea, no hubo, ¿qué, hermanos? Vamos al cine, vamos a Cinemex, no hubo nada de eso, hermanos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que no había necesidad de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían claro lo que querían, ¿no, hermanos? Ella quería un joven temeroso de Dios, ¿no, hermanos? Que fuera responsable, que tuviera los valores cristianos. ¿Por qué, hermanos? Y, hermanos, escuchen esto porque es muy importante y es algo que los abuelitos lo decían, pero es real, hermanos. La belleza, ¿qué, hermanos? Todo, hermanos, es vano y se acaba, hermanos. Lo importante, ¿qué, hermanos? Es la persona, quién es, porque con esa persona vas a pasar, ¿qué, hermanos? Toda tu vida. Por lo tanto, tiene que valer la pena, ¿no, hermanos? En sus sentimientos, en sus valores, en sus principios, en su conducta y forma de vida, ¿no, hermanos? Por eso, hermanos, Isaac, cuando entiende, hermanos, que Rebeca era una mujer que cumplía todos esos requisitos, que iba a ser la mujer ideal para él, ¿no, hermanos? Que iba a ser esa compañera idónea que Dios había dicho. Y Rebeca, hermanos, entiende que el hombre que no conocía, con el cual se iba a casar, cumplía con los mismos requisitos. Dijo Rebeca, es el hombre con el cual lo voy a hacer feliz. No, hermanos, porque va a ser un buen esposo, porque va a ser, ¿qué, hermanos? Un buen padre y sabrá responder, porque tiene los principios divinos. Y es por eso, hermanos, que ninguno los pone pero, se miran, se conocen y automáticamente, ¿qué, hermanos? Se casan. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tendríamos nosotros como padres que alimentar y educar a nuestros hijos a este respecto, ¿no, hermanos? Hablar con ellos de estos temas. Durante muchísimo tiempo, hermanos, en la iglesia había temas tabú, ¿no, hermanos? ¿Cómo voy a hablar de mi hijo con mi hija de la sexualidad? Y ahora entendimos, mis amados hermanos, que es mejor que lo escuchen de nosotros, ¿no, hermanos? Y que no escuchen, hermanos, ideas distorsionadas de allá afuera, hermanos. Estos temas también tenemos que hablarlo con los jóvenes, con nuestros jóvenes, hermanos. De explicarles, hermanos, el propósito y el por qué, hermanos, Dios establece estas reglas y los beneficios, hermanos, que van a tener si lo hacen de esta manera. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 18. Porque la manera, hermanos, de encontrar a la pareja, hermanos, ideal, dice Proverbios capítulo 18 de la siguiente manera. Estamos partiendo, hermanos, de los principios y del tema que veíamos anoche. Por eso les digo, vean el tema de anoche. Si no lo vieron, véanlo para que puedan entender de una mejor manera. 18, versículo 22 dice así: el que halló esposa, halló el bien. ¿Pero qué esposa?
Porque esa es la parte importante, ¿no, hermanos? El cayó esposa, pero ¿qué esposa? Bueno, no pierdas el texto, no pierdas, porque no lo he terminado. No pierdas el texto. Dice aquí mismo, hermanos, en Proverbios, versículo número 30, perdón, no es que capítulo va, 31-30, hermanos, para que entendamos a qué esposa se requiere el proverbista, a qué esposa se está haciendo referencia. Y es lo que les comentaba hace un momento, 31-30. Engañosa, ¿qué, hermanos? Es la gracia. Y vana. ¿Por qué vana, hermanos? Porque no sirve de nada. Imagínate que te casas con una mujer bellísima, mis amados hermanos, pero que tiene sentimientos, hermanos, terribles, que no tiene amor, que no tiene comprensión, hermanos, que no es pacífica, hermanos, que no es cariñosa, que no es espiritual. ¿Qué te espera por el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Poner un cuadro cuando te casaste para cada vez que sufras y la pases mal, voltear a ver el cuadro? Y recordar, ay, lo hice porque era bella. ¿Eso vas a hacer toda tu vida? ¿Me explico, hermanos? Por eso es que Proverbista dice, no te fijes, ¿qué, hermanos? En las cosas superficiales, porque son momentáneas. Fíjate en lo que realmente es importante. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ¿qué, hermanos? Esta será alabada. Por eso dice que capítulo 18, esta mujer, la que teme a Jehová, ¿qué, hermanos? El que halló esposa como esta, ¿qué, hermanos? Halló el bien. ¿Por qué dice, hermanos, que halló el bien? Porque le va a ir bien, hermanos. Porque le va a ir bien. Si te casas, me escucha esto, joven, te casas con una jovencita que sea temerosa de Dios, te va a ir bien. Te va a ir excelentemente bien, ¿no, hermanos? Porque no te vas a preocupar ni por violencia, ni por toxicidad, como es lo que está hoy en boga, ni por infidelidad, eso sí, hermanos, ni por nada de eso. Porque será una mujer que teme a Jehová, ¿o no, hermanos? Y que te va a respetar, y que te va a amar, y que te va a ser fiel, ¿o no, hermano? Como dice la Escritura. Jovencita, lo mismo. El que halló esposo con estas características es igual. Hoy en día, hermanos, y ustedes, hermanos, lo sabrán, yo he platicado con algunos que se novian con alguien que es borracho, hermanos, que alguien que toma, o que alguien, hermanos, que es violento. Y la jovencita, cada vez que se enoja, la aprieta, la pellizca, ¿no? Le da una bofetadita porque algo no le pareció. O la violencia psicológica, ¿no, hermanos? Maltrato psicológico. O toma una, dos, tres copas y la joven que está tan enamorada dice, conmigo va a cambiar. Y es cierto, va a cambiar. Porque si ahorita que quiere conquistarte te da una cachetada, el día que se casen te va a dejar como el Cristo de Iztapalapa. Sí, porque si ahorita que quiere quedar bien te trata como te trata, ¿no, hermanos? Imagínate cómo te va a tratar después el resto de tu vida, lo que te espera. Si ahorita toma una, prepárate para una vida, convivir toda una vida con una persona que es borracha. Y que lo poco que gane, que, hermanos, si es que trabaja, lo ocupe solamente en el alcohol, y que llegue borracho y te golpee, te maltrate, te insulte al igual a tus hijos. ¿Me explico, hermanos? Pero si tú te buscas un joven que tenga los valores y tema el temor de Dios, te vas a olvidar de todo eso. Hoy hablamos mucho menos de la infidelidad, nomás la infidelidad que está tan tremenda, hermanos. Hoy en día, menos es de lo más normal. Pero cuando tú tienes tu pareja que es fiel a Dios, si una persona no es capaz de serle fiel a Dios, no va a ser fiel a ti. Ni lo sueñes. Jamás va a ocurrir eso. ¿Me explico, hermanos? Por eso, hermanos, es que el Señor dice, alguien que encuentra una pareja temerosa de Jehová, temerosa de Dios, halló el bien y le va a ir excelentemente bien. Pero no solamente eso, dice el pasaje bíblico, sino que alcanzó la bendición, que, hermanos, de Jehová. Porque, hermanos, cuando la unión es dentro del pueblo, bajo los principios divinos, y hacemos las cosas correctas como Dios manda, déjame decirte algo, las bendiciones de Dios van incluidas en el paquete, hermanos. Porque Dios bendecirá a esa pareja, ¿no, hermanos? Una unión entre sus dos hijos. Dios no puede bendecir, hermanos, una unión entre uno que es hijo y otro que no lo es, o sí, hermanos. ¿Cómo bendigo? Dice Dios la mitad. Yo he dicho, hermanos, perdón, hermanos, no se vayan a reír, porque ustedes se ríen mucho. Yo digo mucho de broma, hermanos. Hermanos, en el mundo no hay huérfanos, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En el mundo no hay huérfanos. ¿A qué me refiero? Hay dos padres en este mundo. ¿Cierto o no? Dios y el que ya sabes. ¿Sí o no, hermanos? Luego entonces, si no eres hijo de Dios, ¿me explico? De que tienes padre, ¿qué, hermanos? Tienes padre. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Eso es una realidad, hermanos.
Y yo le decía a los hermanos, imagínate que hay una reunión familiar y se juntan los consuegros, ¿Dios y el diablo? ¿Te los imaginas juntos en una reunión de consuegros? Es que la muchacha es de la iglesia y el muchacho no. Vamos a reunirnos en familia. Llega Dios y llega el diablo y a convivir juntos. ¿Te lo imaginas, hermanos? ¿Te lo imaginas? Por eso en la segunda carta de los Corintios capítulo 6, segunda carta de los Corintios capítulo 6 dice el apóstol Pablo, ¿qué concierto tiene la luz, qué hermanos? Con las tinieblas. ¿O Cristo, qué hermanos? Con Belial. ¿Tiene alguna comunión, hermanos? ¿Tiene algo en común? Absolutamente nada. Por lo tanto, mis amados hermanos, decimos aquí, hermanos, por eso es que Dios en un matrimonio mixto, hermanos, ¿cómo puede Él bendecir un hogar donde, hermanos, por un lado se le sirve y por otro lado, hermanos, se hace lo que a Dios no es agradable, hermanos? ¿Cómo bendigo un hogar donde por un lado, hermanos, en esa casa se come comida kosher y por otro lado, hermanos, se come carnes inmundas? ¿Cómo lo bendigo, hermanos? ¿Me explico? ¿Cómo bendigo un hogar donde, hermanos, alguien viene aquí el sábado a guardarlo y el otro se va a trabajar el día sábado? ¿Cómo bendigo ese hogar? Es la disyuntiva, hermanos, que nosotros a veces ponemos en nuestro Dios, ¿no, hermanos? Todo en media bendición. Bendigo obras, hermanos, ¿cuáles? ¿Me explico la idea, hermanos? Por eso en ese sentido, hermanos, dice el Señor, partiendo de esta idea, viene, no solamente que te va a ir bien con la compañera, sino que además de esto, hermanos, Dios nos va, hermanos, a bendecir a cada uno de ustedes. Es importante, mis amados hermanos, y esto lo digo por los que no se han casado, porque yo sé que muchos de los que están aquí, hermanos, conocieron el Evangelio ya casados, son hermanos. Muchos están aquí, hermanos, quizá su compañero o compañera, hermanos, la tuvieron antes de conocer el Evangelio, y es distinto, hermanos. Pero hablo, hermanos, de aquellos que todavía no lo han hecho. ¿Es importante, hermanos, el matrimonio por la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios reconoce el matrimonio civil? Claro que Dios lo reconoce. Jesucristo dijo, a Dios lo que es de Dios y qué, hermanos, y al César lo que es de César. Dios reconoce, hermanos, la institución matrimonial, hermanos, civil. Pero la bendición, ¿dónde se recibe, hermanos? No en un registro, exactamente. En un registro no se recibe la bendición, se recibe, ¿qué, hermanos? En la boda eclesiástica, hermanos, delante de Dios. Porque allá hacemos un pacto delante de, ¿qué, hermanos? De los hombres. Pero aquí hacemos un pacto delante de ¿quién, hermanos? De Dios. Y recibimos su bendición. Y por eso les comentaba anoche, a mí me ha tocado ver que el jovencito, bueno, ya le agradó, se agarra una que no es de la iglesia. Y me dice, hermano, lo invitamos a la boda. Ah, perfecto, ¿en qué localidad va a ser? No, hermano, es que no va a ser por la iglesia, va a ser por el civil, porque como ella es testigos de Jehová, yo soy de acá. Entonces dijimos, ni la tuya ni la mía, y solamente por el civil. O sea, perfecto, estás tirando por la borda el pacto con Dios y la bendición del Padre Celestial. Desde ahí nos damos cuenta que hay un problema, ¿no, hermanos? Porque ya no son de la misma casa, ¿no, hermanos? Porque no son de la misma familia, hermanos. Porque no van a venir aquí delante de Dios a recibir la primera bendición de muchas que podrían recibir de parte del Padre Celestial, ¿no, hermanos? Están renunciando a la primera bendición del matrimonio, hermanos. Y yo les digo a ellos, si así es ahorita, mi amado hermano, prepárate, ¿qué, hermanos? Para una vida de esta manera. Hay hermanos que no presentan a sus hijos porque el marido o la mujer le dicen, si lo presentas, yo lo bautizo. Y entonces deciden, hermanos, mejor no presentarlo. Y así se sigue, hermanos, toda la historia, hermanos, y toda su vida. Entonces, hermanos, decimos, es importante, hermanos, el matrimonio, ponemos aquí en la iglesia, porque el matrimonio, hermanos, es un pacto. Hace algunos años, hermanos, cuando se inició con la dichosa unión libre, ¿no, hermanos? Donde el mundo le dio la espalda a Dios y dijeron, la Biblia es anticuada, la Biblia es arcaica, y nos salieron con el cuento de la unión libre, ¿no, hermanos? Donde dos personas, para no arruinar sus vidas, vamos a vivir juntos, vamos a probar, si funciona le seguimos, si no, mira, no hay compromisos, y cada quien, ¿qué, hermanos? Por su lado, y lo seguimos intentando hasta que le pegues y atines y encuentres a la persona correcta, hermanos. Así nos enseñó el mundo, ¿no, hermanos? Y nos dijo que estaba bien. Y resulta ser, hermanos, que ahora nos dicen que no es necesario matrimonio, que porque un papel no dice absolutamente qué, hermanos, nada. Un papel, hermanos, nos dice algo. Son dos personas que están dispuestas a comprometerse, hermanos. ¿Por qué la gente que hoy en día dice que un papel no sirve de nada? ¿Sabes por qué lo dice? Porque no quieren compromisos, hermanos. Porque solamente quieren pasarla bien por un momento y no están pensando en la otra persona para un futuro, sí, hermanos. Por eso no quieren firmar papeles.
porque solamente piensa en un momento, hermanos. El que quiere comprometerse está dispuesto a un papel y a asumir un pacto, ¿no, hermanos? Y sobre todo, si es delante de nuestro Dios, hermanos. Por eso dice Malaquías, capítulo 2. Malaquías 2. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, así. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Algo, hermanos, que me parece increíble es que siempre que Dios les decía algo, ¿qué hacía Israel, hermanos? ¿Se han dado cuenta? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿No? Cuando Dios les decía, es que ustedes no me honran, ¿quién no te honra? Cuando les decía, me habéis robado, ¿quién te ha robado? O sea, siempre es el repelar, ¿no, hermanos? Cuando Dios dice algo, ¿qué, hermanos? Agachamos la cabeza y lo aceptamos, ¿no, hermanos? Porque si Dios dice algo es porque es así, ¿no, hermanos? No hay que cuestionarlo, hermanos, porque Dios lo está diciendo por algo. Dios no dice palabras, hermanos, al aire. Y entonces aquí les dice, no, otra vez van a hacer las cosas mal. Y estos todavía le preguntan por qué, como si no supieran, ¿no, hermanos? Pregunto, cuando ustedes se portan mal, ¿lo saben o no lo saben? Ay, no sabía que era malo comer una torta de carne de puerco, por favor, hermanos. Y que el Señor nos dijera, cometiste pecado esta semana, ¿cuándo o dónde? Cuando sabes tú que te comiste las carnitas, ¿no, hermanos? Sería lo que le preguntara al Señor, ¿cuándo? Si tú ya sabes por qué, Dios ya también lo sabe, hermanos. Y entonces dice el Señor, ya que le preguntan, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer, ¿qué, hermanos? De tu mocedad, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer, ¿qué, hermanos? De tu pacto. Y entonces, hermanos, aquí Dios se dirige a Israel y Dios le dice, hermanos, al pueblo de Israel, ustedes han sido desleales con la mujer que algún día tomaron y que fue la mujer donde hicieron ustedes un pacto, ¿no, hermanos? Un pacto de amor, un pacto de respeto, un pacto de fidelidad, ¿no, hermanos? Eterno. Dice Dios, y ustedes han quebrantado ese pacto y no han cumplido ese pacto con su pareja. No sé, hermanos, no tengo las cifras exactas, hermanos. Ustedes van a entrar a internet ahorita, hermanos. Actualmente, hermanos, ¿cuál será el porcentaje, hermanos, de divorcios? Yo creo, hermanos, hace algunos años, hace unos pocos años, era 5 de cada 10 parejas, hermanos, terminan en divorcio. 5 de cada 10. Creo que bajo las situaciones, hermanos, actuales, seguramente ese porcentaje, hermanos, se ha incrementado, hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, mis amados hermanos, alguno de los dos no ha cumplido con ese pacto, hermanos, dentro de su matrimonio. Porque, hermanos, el pacto consiste, hermanos, porque así como cuando nos casamos, hermanos, tenemos derechos, también cuando nos casamos, hermanos, aceptamos también, ¿qué, hermanos? Responsabilidades. ¿Me explico, hermanos? Para con nuestra pareja. Y eso, hermanos, es muy importante. Dice, hermanos, primera carta a los Corintios capítulo 7, no lo busques. Léelo en tu casa, todo el capítulo está buenísimo, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, en ese capítulo dice el apóstol Pablo, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y la mujer, ¿qué, hermanos? No tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que, hermanos, el hombre. Y entonces, hermanos, Pablo, hermanos, hace este referente, refiriéndose, hermanos, a todos los aspectos de la vida, entendiendo, mis amados hermanos, que cuando entramos a un pacto matrimonial, nuestra responsabilidad, hermanos, es dotar a nuestra pareja de todo lo que necesita, ¿no, hermanos? Cuidarla, amarla y respetarlo, y esto es algo mutuo, hermanos. Y cuando este pacto, una de las dos partes, hermanos, lo rompe, hermanos, automáticamente este plan de Dios de matrimonio de bendición, hermanos, empieza a desmoronarse y empieza, hermanos, a venir, hermanos, a menos. Por eso Dios dice, ten cuidado, porque dice el Señor, yo sé lo que tú haces. Yo sé cómo, y eso lo digo a los varones, yo sé cómo tratas a tu esposa, dice Dios. Yo sé lo que le has dicho a tu esposa. A lo mejor los hermanos no lo han visto porque llegas aquí a la iglesia, ¿no? Llegas aquí a la iglesia con tu esposa, ¿no?
Y a lo mejor en el camino le gritaste, le dijiste de cosas, le insultaste, la humillaste. Y llegas acá y te pones a cantar paz, paz, cuán dulce paz. Y el Señor dice, más falso que tú, una moneda de 35 pesos. Solamente. Porque, hermanos, Dios sabe exactamente la vida que le damos a nuestras parejas. ¿Cierto o falso, hermanos? Y Dios atestigua lo que hacemos con nuestras esposas o con nuestros esposos de ese pacto. Y Dios, mis amados hermanos, toma en cuenta cada acción y cada palabra que hacemos, hermanos. Y de todo ello, créanmelo, hermanos, los que estamos casados, daremos cuenta, hermanos, delante del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que hicimos con ese pacto que asumimos alguna vez y que lo hicimos delante del Padre Celestial? Dice Mateo capítulo 19, mis amados hermanos, hablando Jesucristo, en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, dice la Escritura, hermanos, que se estableció algo, hermanos, que es similar, conocido a lo que hoy, hermanos, hoy conocido como divorcio, hermanos. A esta figura legal del Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba? Correcto, la carta de repudio, hermanos, ¿verdad? Lo que, hermanos, actualmente vendría siendo un divorcio, hermanos. Y, hermanos, ¿en qué consistía, hermanos? Dice el Señor que se encontraba alguna cosa, hermanos, que no estuviera bien en su esposa. El hombre, hermanos, ¿qué podía hacer, hermanos? Entregarle una carta de repudio y, hermanos, se separaba automáticamente de ella. Pero ¿qué ocurrió, hermanos, con esta carta de repudio, hermanos? Que el hombre empezó, ¿qué, hermanos? A utilizarla como pretexto, ¿no? Para que bajo cualquier circunstancia, ¿qué hacía? Botaba a su mujer, le daba la carta y ¿qué, hermanos? Y tomaba otra y otra carta y tomaba otra. Y dijo, y abusaron, ¿qué, hermanos? De eso y no entendieron para qué era. Dijo, hermanos, el Señor, dice Jesucristo, de hecho, incluso hubiese sido mejor, ¿qué, hermanos? Que no hubiera estado esta carta, ¿no, hermanos? Porque ustedes lo hacían, ya lo utilizaban, hermanos, ¿qué, hermanos? Para mal. Versículo 5. Y dijo, bueno, desde el versículo número 3. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Lícito quiere decir permitido. ¿Qué responderíamos nosotros, hermanos? ¿Sí o no? Y mi hermano dice acertadamente, no, hermanos, o sí es lícito. No es permitido, hermano, por cualquier cosa no. La ley es bastante clara, hermanos. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará, está citando a Jesucristo lo del Génesis. ¿Qué, hermano? Muchas gracias, hermano Dani. Si lo puede, hermano Dani, si lo puedes leer, dale un micro, hermano Daniel, para que nos apoye con los datos de las estadísticas. Dani, por favor, de la lectura, para que veamos lo que estamos hablando. Y ahorita, hermano, seguimos con esta lectura. Bueno, aquí está una tabla. Aquí hay una tabla del INEGI de los divorcios en México entre 2011 y 2020. Y bueno, los porcentajes mínimos fueron en 2011 de 12.2 de los matrimonios, el 12.2% se divorcian en esa época. En 2020 bajó a 10.6, pero la tendencia fue hasta el 19 y alcanzó 18.4. Gracias. O sea, el 5%, digamos, no, la quinta parte, aproximadamente la quinta parte de las personas que se casan se divorcian. Gracias, hermano, correcto. ¿Saben por qué bajó la estadística, hermanos? Porque ya no se casan. No, perdón, hermanos, es real, hermanos. O sea, es real. Como dice hermano Dani, o sea, hubo un tiempo donde estuvo bajo, después subió, ¿no, hermanos? Y nuevamente bajó. Y uno podría decir, ya se solucionó, hermanos, la humanidad evolucionó, la humanidad maduró, ¿no, hermanos? Y ya no se divorcian, qué bueno, ¿no, hermanos? No, espérame, es que ahora ya no se casan. Ahora ya nada más que, hermanos, se juntan. Ya parecemos, mis amados hermanos, como en Animal Planet, ¿no, hermanos? Ya nada más se juntan, ya no hay nada, ya más así como dos especies van, se juntan y están juntos, hermanos, y se comen. Ya ni siquiera, ya no llegamos más al divorcio, porque ya ni siquiera llegamos, ¿qué, hermanos? A las bodas. Pero bueno, gracias, hermano Dani, por la estadística, muchísimas gracias, hermano, que Dios lo bendiga grandemente.
Y hemos hablado, hermanos, de esos temas, hay muchísimos más, hermanos. La violencia, ¿no, hermanos? Económica, psicológica, física, entre otras cosas, hermanos. Seguimos, hermanos, esta parte. ¿Dónde me quedé, hermanos? Gracias, hermano. Ya se me va. Dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su muestra una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, ¿las matemáticas son imperfectas, hermanos? Sí. Yo aprendí, y esto no lo vayan a poner en un examen porque las van a reprobar. Esto solamente aplica en la iglesia. Yo aprendí, hermanos, de chico que 1 más 1, 2. Pero ¿qué te crees? Que bíblicamente 1 más 1 es igual a 1, ¿verdad? Hasta eso Dios va en contra del mundo, no, hermanos. Porque el mundo nos ha enseñado así, hermanos, que 1 más 1 son 2. Y Dios nos dice, hermanos, que no. Dios nos dice que 1 más 1, hablando del matrimonio, da como resultado, ¿qué, hermanos? 1 solo. Dice que, hermanos, no son ya más 2, sino una sola carne. Y escucha esto. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué, hermanos? No lo aparte el hombre. Por eso, hermanos, te estoy diciendo, en porcentaje, para que esto sea efectivo, será más fácil que esto se cumpla con un matrimonio dentro de la iglesia o con un matrimonio mixto, hermanos. Lo que Dios unió no lo aparte, hermanos, el hombre. Si hablamos dentro de la iglesia, hermanos, ¿hay divorcios en la iglesia? Claro. ¿Qué porcentaje, hermanos? ¿El 12, como decía, y el 18%, hermanos? No, ¿qué, hermanos? Es más bajo, mucho más bajo. Sí los hay, hermanos. ¿Por qué? Porque uno de los dos rompió el pacto, como decía Malaquías, son hermanos. Dejaron de hacer lo que le correspondía y eso, hermanos, rompió la relación. Pero básicamente lo que dice aquí, dice Malaquías, dice Jesucristo, lo que Dios unió no lo aparte, hermanos, el hombre. Pregunto, cuando alguien es de la fe y el otro no es de la fe y no quiere ser de la fe y aún así se casan, ¿eso Dios lo unió? No puedes pedir a Dios que Dios una algo que Él no, que Dios vuelva a unir algo que Él nunca unió, ¿sí, hermanos? ¿Me explico la idea, hermanos? Dice, lo que Dios unió no lo aparte el hombre. Pero Dios no une a algo mixto, o si Dios lo une, hermanos, bíblicamente. ¿Dios lo une? Diríamos, entonces Dios se contradice. Porque si digo que Dios lo une, habría contradicción en Dios. Porque ¿por qué Dios me dice que no hagas alianza y luego Dios me une? Entonces Dios estaría mintiendo, ¿no, hermanos? Se estaría contradiciendo él mismo. Por lo tanto, Jesús, hermanos, se está partiendo, porque recuerden que Jesucristo, ¿a quién le está hablando, hermanos? Al pueblo. ¿O no? Jesús le está hablando, ¿qué, hermanos? Al pueblo judío, hermanos. Por lo tanto, no le está hablando a alguien que sea ajeno, ¿sí, hermanos? Sino a alguien, hermanos, que estaba respetando los mandamientos de Dios. Y bueno, hermanos, sigue diciendo muchísimas cosas más, hermanos, pero Jesús, hermanos, parte de esta idea. Por eso decíamos, hermanos, por eso los divorcios, hermanos, la gente, hermanos, se divorcia por cualquier cosa, ¿o no? Es que ya no nos entendimos, ya no nos comprendemos, ya no nos amamos y nos separamos. Bueno, está bien. Y cada quien, ¿qué, hermanos? Busca otra pareja y se vuelve acá, no, rehace su vida y se busca más y otro y no nos comprendimos y el que sigue y el que sigue y el que sigue, hermanos, y están como aquella mujer que le dijo, 5 mujeres ha tenido, ¿cuál es su marido cuando venga Cristo? O sea, pero me refiero a 5, ¿no, hermanos? Y aquí, hermanos, es igual, hermanos. Decimos aquí, hermanos, y el Señor dice no, solamente por causa de qué, hermanos? De adulterio. Ya, este tema es un tema aparte, hermanos, que podríamos, hermanos, abordar más a detalle. Porque hay otros subtemas, hermanos, dentro del vínculo matrimonial, hermanos, que podríamos, hermanos, también tocar. Pero hasta ahorita, hermanos, es lo que Jesús nos está, hermanos, marcando a través de su palabra. Por eso, hermanos, mencionábamos anoche que en Proverbios capítulo 19, versículo 14, dice, hermanos, que la herencia, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Pero la mujer y el marido, ¿de quién son herencia, hermanos? ¿Quién sabe, hermanos, que no vi el tema anoche? Vean los temas, hermanos.
Dice Proverbios capítulo 19, hermanos. Vamos a ver el texto porque vi la cara de más de uno, hermanos, que dijeron, no tengo idea, hermano, qué está diciendo. No hay problema, lo leemos, hermanos. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 14, hermanos, de la siguiente manera. La casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Jehová, ¿qué, hermanos? La mujer prudente. ¿No? Y nuevamente, hermanos, me voy, no a los matrimonios ya, porque ya están los matrimonios, hermanos, que podemos hablar después. Hermano, ¿y qué hago si yo ya estoy dentro, no, hermanos? ¿Qué hago si no me dieron esta predicación antes y ahorita ya estoy? ¿Hay formas? Claro que hay formas, ¿no, hermanos? También la Biblia aborda sobre ya los matrimonios consolidados. Pero los que todavía no se casan, y hablo también en el Mezanim, dice, hermanos, el Señor, que si nosotros hacemos, hermanos, como hizo Isaac, pedir ayuda a Dios, hermanos, bueno, el siervo de hermanos de Abraham, de pedir ayuda a Dios para que nos dé la pareja, y esa pareja es dentro del pueblo, ¿no, hermanos? Y es con ayuda de Dios, terminará siendo nuestra pareja, ¿qué, hermanos? Una herencia, ¿no? Si no la buscas en el pueblo y no le pides apoyo a Dios, después no le eches la culpa, ¿qué, hermanos? A Dios, porque Dios te va a decir, yo no te la di, tú te la buscaste. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo haces conforme a Dios, Él te la hereda y Él te la da. Cuando lo haces conforme a ti, es totalmente, ¿qué, hermanos? Tu responsabilidad, y asumirás tú solito las consecuencias de la decisión que tú hayas, ¿qué, hermanos? Tomado. ¿Quieres que sea herencia de Dios? Hazlo conforme a Él lo establecido y Dios se compromete contigo. De otra manera, Dios, hermanos, se limpia las manos. Dice Eclesiastés capítulo 9, hermanos, dentro del matrimonio, las características, hermanos, del matrimonio para que éste funcione. Dice capítulo 4, hermanos, versículo 9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, ¿qué, hermanos? El uno levantará a su compañero, más hay de solo, que cuando se cayere, ¿qué, hermanos? También si dos durmieren juntos se calentarán, mas cómo se calentará el solo. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no presto, ¿qué, hermanos? Se rompe. Y aquí, hermanos, nos dice claramente Eclesiastés que mejor son dos que uno. Pero dos, ¿en qué sentido, hermanos? Dos, exactamente, hermanita, pero unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir y en un mismo, ¿qué, hermanos? Propósito. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán andar dos juntos que piensan distinto, hermanos? No, hermanos. No podrán, hermanos, porque cada uno tiene una visión distinta de las cosas. Porque uno quiere ir al norte y otro al sur, ¿no, hermanos? Porque uno quiere arriba, hermanos, y otro quiere abajo, hermanos. ¿Me explico la idea, hermanos? Cuando son posiciones y pensamientos opuestos el uno del otro, hermanos, es imposible que puedan caminar, hermanos, juntos. No hay forma, hermanos. ¿Por qué? Porque será un estire y afloje constante, ¿no, hermanos? Y pleito tras pleito, desaveniencia, hermanos, tras desaveniencia, y nunca se podrán poner, ¿qué, hermanos? De acuerdo, porque son totalmente, hermanos, opuestos. Por eso dice Amós, ¿andarán hermanos dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es, ¿qué, hermanos? No. Por eso Eclesiastés capítulo 2 dice, mejor son dos que uno, siempre y cuando, ¿qué, hermanos? Exactamente, ambos jalen para el mismo lado, hermanos. Por eso decimos, tienen que ser de la iglesia, hermanos, para que tengan la misma fe, ¿no, hermanos? Y al mismo Dios, y el mismo fin, y el mismo propósito. Y cuando lleguen los hijos, hermanos, ¿habrá problemas para educarlos? Porque estarán, ¿qué, hermanos? De acuerdo en la educación de la siguiente, ¿qué, hermanos? Generación. Porque, hermanos, tendrán el mismo pensamiento. Por eso aquí dice, mejor son dos que uno. Pero me encanta, hermanos, lo que dice al final, cordón de tres dobleces no presto se rompe. Porque esto es importantísimo. Cuando ambos que se casan tienen la misma fe, está garantizado, mis amados hermanos,
que al hacer ese pacto delante de nuestro Dios, ya no son solamente ellos dos. ¿Quién está incluido, hermanos, también en el matrimonio? Dios. Y por eso dice la Escritura, cordón de 3 dobleces, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, y en medio los Dios, uniéndolos a ambos. ¿Quién romperá, hermanos, ese cordón? Absolutamente nadie. Vendrán problemas, vendrán tormentas, vendrán dificultades, son hermanos. Pero como tú has metido a Dios en tu matrimonio, como Dios es parte de ese matrimonio, Dios ayudará a ambas parejas, ¿no, hermanos? A ambos de la pareja para que salgan adelante, hermanos. ¿Marca o no marca una diferencia en las vidas, hermanos? Por supuesto que sí. Por eso yo les decía anoche, ¿cuántos verdaderamente confiamos en Dios? Porque muchos hablamos de Dios y hablamos de Dios, pero no confiamos en Él. Porque confiar en Dios significa seguir sus consejos, porque para algo los puso, ¿no, hermanos? Porque si alguien es sabio es Dios, no nosotros, hermanos. Nuestra mente es finita. Y te aconseja la comadre, y te aconseja el vecino, y te aconseja tal o cual persona, y escuchas a todo mundo. Pero el que deberías de escuchar, que es Dios, ¿no, hermanos? A veces al único que no escuches. Y cuando ya te pasaron las cosas, y tú te acordarás, mi hermano adulto, de los consejos que te daban tus padres. ¿Cuántos consejos no tomaste en cuenta y cuántas decisiones equivocadas tomaste? Y ahora que eres padre, dices, ¿qué razón tenía el viejo, no, hermanos? Si le hubiese hecho caso en tal o cual consejo, no, hermanos, en lugar de seguir mis caminos. Y ojalá que no nos tenga que pasar que nos equivoquemos. De todo corazón deseo a mis jóvenes que no se equivoquen y que no tengamos que sufrir para entonces decir qué razón tenía Dios, por qué no le hice caso, ¿no, hermanos? Ahorita que podemos hacer el cambio, podemos tomar las decisiones, hermanos, adecuadas. Efesios, hermanos, nos habla de todo el capítulo 5. Capítulos 5. Pablo, hermanos, compara el matrimonio con una relación entre Cristo y la iglesia, ¿no, hermanos? Y dice Cristo, así como la iglesia respeta y ama a Jesús, la mujer respete y ame a su marido, hermanos. Pero Pablo dice, así también como Cristo, ¿qué, hermanos? Amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, ¿no, hermanos? Para presentársela como Él la quería, dice. Así también nosotros maridos, ¿qué, hermanos? Amemos a nuestras mujeres, hermanos, como a nosotros mismos, como lo ha hecho Cristo con nosotros, su iglesia. Tratemos, hermanos, a nuestras esposas así como Cristo, hermanos, nos ha tratado hasta el día de hoy, con amor y con cuidado, con protección y respeto, hermanos. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, maridos, no seáis desapacibles con sus mujeres, no la trates mal, ¿no, hermanos? Pedro dice en su primera carta, tratemos a las compañeras como vaso, ¿qué, hermanos? Como vaso frágil. Un hermano en alguna ocasión me dijo, hermano, yo escuché a un hermano, perdón, no me dijo a mí, escuché que un hermano le dijo a su esposa, ¿ya escuchaste lo que dijo el ministro? Hacía muchísimos años. Que dice el texto que me digas Señor, como así le decía Sara a su esposo. A partir de ahora vas a decir Señor, porque dice Pedro que así tienes que decirme, porque así le decía Sara a su esposa, a su esposo. Y yo le dije, hermano, si me permite, soy chismoso por profesión, me voy a meter. La palabra Señor, hermanos, son unos zapatos muy grandes, hermanos, que no cualquiera los puede calzar. ¿Sabes por qué Sara le decía mi Señor a Abraham? Porque Abraham trataba a Sara como una princesa, hermanos. Porque eso se gana, ¿no, hermanos? Abraham jamás le dijo a Sara, dime Señor. Era el trato que Abraham tenía con Sara que hacía que de su corazón, ¿qué, hermanos? Salieran estas palabras. Decía Jesús, como quieres que los demás sean contigo, sé tú con ellos. Si no siembras amor, respeto y cariño en tu pareja, no pretendas recoger lo mismo, hermanos. No pretendas cosechar lo que tú no sembraste.
El matrimonio, hermanos, se trabaja todos los días, en cada momento. No es me caso y, como decían los cuentos de hadas, y vivieron felices, ¿qué, hermanos? Para siempre. No es así, hermanos. No es que me casé y voy a ser feliz el resto de mi vida. Me casé y voy a trabajar todos los días porque esto sea posible, ¿no, hermanos? Enamorándonos todos los días, hermanos. Trabajando en el matrimonio porque vale la pena, ¿no, hermanos? No renunciando al primer problema, no, hasta el primer pleito, la primera desaveniencia, y decir, total, es así, ya pasó, y lo abandono y lo dejo y que pase lo que tenga que pasar, porque no funciona así, hermanos. Porque Cristo no tomó a la iglesia, murió por ella, la dejó abandonada así, hermanos. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo hasta el día de hoy está cuidando a su iglesia, hermanos. Maridos y mujeres tenemos que hacer lo mismo, ¿no, hermanos? Todos los días. No olvidemos que fue la mujer de nuestro pacto. Y haya sido por el civil o ni siquiera que te hayas casado, tú asumiste un compromiso, ¿no, hermanos? Y Dios lo tomó en cuenta. ¿Quieres un matrimonio feliz? Haz que funcione, ¿no, hermanos? Haz tu parte. Haz lo que Dios te dice. Trata a tu pareja como debe de ser. Y ya me refiero al hombre y a la mujer. Y solamente, hermanos, así podrá funcionar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy terminando, hermanos. Dice Eclesiastés capítulo 9. Se acordarán, hermanos, que ese tiempo, hermanos, platicábamos la historia. Detalles más, detalles menos, hermanos, por la edad se me olvida. Pero trataré de recordar la anécdota, hermanos. Se dice, hermanos, que en alguna ocasión un hombre judío le dijo a un rabino: rabino, estoy cansado, harto de mi esposa. Mi mujer es una bruja, un demonio. El rabino dijo: no creo, no la conoce. Si supiera qué clase de mujer tengo en casa, no la soporto. Ya estoy harto, nada más porque Dios prohíbe matar. Si no, mire que desde cuándo. Necesito que usted me ayude. Quiero deshacerme de ella. Ayúdeme a deshacerme de ella. El rabino, hermano, le dijo: no te preocupes, mira, te voy a preparar algo especial y se lo vas a dar de tomar a tu mujer. Ella se va a morir y no va a dejar rastro. Esto va a parecer un accidente. Tú vas a quedar como viudo y vas a ser feliz. El judío dijo: vaya, por fin voy a deshacerme de ese ogro que tengo en casa. Pero el rabino le dijo: mira, pero esto es tan especial que yo necesito muchos ingredientes y me va a llevar mucho tiempo poderla preparar. Necesito que me des tiempo para poderlo preparar. Lo que sea necesario, rabino. Perfecto. Pero mira, ese ogro se va a morir. Bueno, todo el que va a morir tiene derecho a un último favor, ¿no? Una última petición. Si de todo modo la vas a matar, ¿qué te parece si el tiempo que le queda de vida la tratas bien? Le tienes detalles con ella, eres cariñoso, ¿no? Eres atento, eres respetuoso. Trátala como una princesa total. ¿Qué más te da? Es un tiempo, después la matas y se acabó esto. El judío dijo: si es porque deshacerme de ella, bien lo vale. Y el hombre se fue. Pasaron, hermanos, 2 meses. Y el rabino estaba esperando a aquel hombre, hermanos. Hermanos, en un momento determinado, por ahí de casualidad se encontraron. Y le dijo el rabino: ¿qué pasó contigo? Ya te preparé aquello. Lo tengo listo desde cuándo. No, rabino, olvídese. No, tengo una chulada de mujer. Tengo una mujer maravillosa, la mujer del mundo. Y no la cambiaría por nada en esta vida. A veces lo que hace falta, ¿no, hermanos? Cambiar nosotros, hermanos, e invertirle un poquito a la relación. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, te comentaba.
9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. ¿Por qué? Porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol, ¿no, hermanos? El matrimonio, hermanos, puede ser una bendición. Pero ¿sabes de quién depende? No depende de la suerte, hermanos. Depende de lo que tú hagas todos los días. ¿Me permiten, hermanos, darles una receta? ¿Les parece bien, hermanos? ¿Puedo darles una receta, hermanos? Pónganla en práctica, hermanos. Está fabulosa. Receta, hermanos, de cómo tener un matrimonio feliz. Espero que les pueda servir, hermanos. No la anoten, hermanos. De quienes después les paso las copias. Tengo 2 recetas. ¿Cuál quieren, hermanos? Ahora estoy dando la equivocada. Tengo 2 recetas. ¿Cómo destruir un matrimonio? ¿No? Por el chef Cizañón de la Ponzoña. ¿No quieren, hermanos? Perfecto. Y la otra es cómo tener un matrimonio feliz. ¿Qué receta quieren, hermanos? Yo les doy la que ustedes quieren, ¿eh? Los hermanos dicen, ¿quién sabe, hermanos? Te voy a dar a los jóvenes que sí la quieren. Después luego les paso las copias. Ingredientes, hermanos, para que nos quede la mezcla perfecta, hermanos. 2 tazas de crema de fidelidad, hermanos. Es importante, hermanos, los ingredientes los pueden encontrar en su corazón, hermanos. 1 litro de miel de amor, hermanos. Es importante, hermanos, que sea miel pura, hermanos, de amor. 50 gramos de hojuelas de cariño, hermanos. 50 gramos, importante, hermanos. 100 gramos de comunicación madura con todo y tallo y raíz. 1 pizca de honestidad. 3 cucharadas, hermanos, de comprensión. 1 taza de hojas de confianza finamente picadas. 1 bolsa de sonrisas en polvo, hermanos. 1 sobre de miradas dulces. 2,5 tazas de caricias y cortadas finamente, hermanos. Y como aderezo, hermanos, como aderezo para esto, este aderezo, hermanos, va acompañado, hermanos, va preparado con respeto, paciencia y sinceridad, hermanos. Los besos y los abrazos, hermanos, esos son al gusto de cada uno, hermanos, del chef. O de preparación, hermanos. Coloque las rodajas de cariño junto con las hojas de confianza. Cúbralas con las hojuelas de cariño, besos y abrazos. Licúrelo con la crema de fidelidad, con la miel de amor, las miradas dulces. Agregue la mezcla que ya dijimos, hermanos. Hornee por 100 grados por 5 minutos. Después se polvoree con sonrisas. Y sírvase bien caliente, acompañada con ternura y buenos deseos, mis amados hermanos. Advertencia, hermanos. El abuso, hermanos, de esta receta puede causar adicción, mis amados hermanos. Es una bendición de Dios, mis amados hermanos. Vale la pena, hermanos, vivirlo así. Háganlo así y serán felices. Se puede cambiar, hermanos, si yo ya estoy así. Claro que se puede cambiar, hermanos. Todos los días que nos da es una oportunidad de hacerlo todo distinto y que vivamos todo conforme a como en un principio Dios lo estableció y Dios lo puso en su corazón. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga abundantemente hoy y siempre, y acá ustedes. Paz a vosotros.